¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la temporada número 4 del podcast de los de VFX. Yo soy Mitch y este es el episodio número 8. Esta vez tuvimos la oportunidad de platicar con Renata García. Ella es Storyboard Artist y Character Development en Anima Studios. Ella también es integrante del comité de MUMA, Mujeres en el Mundo de la Animación. Y para darles un poquito más de contexto sobre Renata, ella ha tenido oportunidad de trabajar en proyectos como Las Leyendas El Origen, La Liga de los Cinco, Las Leyendas Criaturas Ocultas, El Camino de Hiko, el cortometraje Bestia, y esto es por mencionar algunos de sus proyectos. Los invitamos a que le den una vuelta a todo lo que ha sido su trayectoria. La verdad está muy interesante. Y justo eso nos platica en esta charla que tuvimos la oportunidad de tener con ella. Renata nos describe cómo ha sido el camino, sus intereses y cómo y cuándo emprende este viaje de la creación artística y la pasión que le imprime por hacerlo. También quiero aprovechar este espacio, este momento para invitarlos, no dejar de invitarlos a la página, a los de VFX.com, donde podrán encontrar un poquito más de información sobre el artista y de próximos eventos de igual forma y próximas pláticas también. Sin más, los dejo con el podcast. Esperamos les guste tanto como nosotros. Disfruten. Hola, muy bien. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por invitarme. No, es un placer que estés por acá con nosotros. Oye, me gustaría que, para quienes no conocen a Renata, me gustaría que, Renata es Story Artist and Character and Visual Development Artist. Entonces tienes ahí como varios roles dentro del mundo igual formada desde el mundo de la ilustración, pero ahora donde te dedicas. Me gustaría que pudiéramos empezar por esa parte en tu experiencia, que nos ayudaras a definir qué es lo que hace un storyboard artist, y si quieres complementar con el character development y el visual development en general. Ahora sí, como tú nos quieras llevar en ese sentido, pero me gustaría que tú nos platicaras en tu experiencia qué es lo que implica esos roles, esas descripciones del trabajo que tú haces. Claro. Bueno, pues es que aparte son dos cosas muy diferentes ahí. Sí. Storyboard es básicamente una parte bien importante del área de preproducción de toda película. Es vital para las películas animadas, pero también las películas live action suelen tener storyboard. Y en general las producciones audiovisuales, en la medida de lo posible, se trata de que haya un storyboard, solo que las necesidades de cada proyecto son diferentes, ¿no? Entonces va a ser bien diferente un storyboard para publicidad que un storyboard para algo de animación. Yo trabajo en películas animadas o en series animadas y pues me he adaptado a esa área donde pues básicamente el trabajo de un storyboardista es traducir visualmente el guión que te dan. A lo que me refiero es que a todos los storyboardistas, pues cuando llegas al proyecto al que te contratan, te dan tu guión, tienes que leerlo, tienes que entender a los personajes, hablas un poco con el director y todo. Y ya luego, pues, dependiendo de cómo esté la línea de trabajo, hablarás ya sea con el director o con el supervisor, te van a asignar una escena. Y usualmente el guión te da como un poco, o sea, te da con qué trabajar, pues. Te dice, no sé, los personajes están sentados en un comedor platicando, pero eso es como lo que te dice, ¿no? Es bastante directo. Y es tu trabajo con el material que te dé el resto de la producción, ver, ok, bueno, sí, los personajes están sentados platicando, pero ¿dónde está la cámara? ¿En quién nos estamos enfocando ahorita? ¿Es una escena tensa? ¿Es una escena feliz? Y ese es el tipo de cosas que tú como storyboardista tienes que entender después de haber leído el guión y traducir de una manera que pues se entienda la intención de la escena. Eso sería por el lado de storyboard. Y ya después, si quieres, podemos hablar de más especificaciones que se necesitan, pero eso es como rasgos generales. Vale. Y, por ejemplo, Character Development es en lo que más he hecho aparte de Storyboard. Character Design y Character Development. Y es ahí diferente porque pues tienes que pensar en las necesidades del proyecto igual. Usualmente tú diseñas los personajes, sí, primero pensado para el target del proyecto en el que estás. Por ejemplo, si es una serie para niños, piensas mucho en, bueno, pues qué tipo de formas, qué tipo de colores son adecuados para los niños, y un poquito cuál sería la dinámica del programa o de la película. Y ya ahí tú aterrizas un poco pues las propuestas, ¿no? Eso del lado de diseño. Sí. Y del lado de desarrollo,
es cuando ya tienes un personaje ya hecho, entonces necesitas crear como sus hojas de giro y sus expresiones. ¿Por qué se hace esto? Pues porque en animación somos muchas personas trabajando en un mismo proyecto. Entonces, para mantener algo de control en la calidad, en que los personajes no se salgan de modelo, en que todo sea coherente, se crean estas hojas de giro, se crean estas expresiones para que en la medida de lo posible todo el equipo entienda más o menos de qué va tal personaje. Es un área diferente a diseño de personajes, es como que otra sección. Y eso es básicamente pues mis áreas de especialidad, porque sí he hecho visual development, pero ha sido menos hecho como pues props, he trabajado en fondos, pero mi área de experiencia general es de este lado que te digo, storyboard y character design. Ok, qué interesante. Sí, digo, ahorita vamos a ir ahondando un poquito más en esos, en dos temas, porque sí son dos mundos que está bastante padre y la verdad teníamos muchas ganas de platicar contigo por justo esta parte del storyboard que, como tú dices, ¿no? El hecho de tratar de plasmar la esencia de lo que supone que dice el guión más lo que dice el director, tratar de plasmarlo como en una hoja y que se sienta esa emoción que se supone que tendría que estar evocando todo eso, pues está bastante padre. Oye, cuéntame, ¿cómo sería, tal vez, si nos pudieras dar ahí como un ejemplo, cómo sería un día de trabajo para ti, como... ya sea así como nos quieras llevar, porque digo, tenemos estas dos especialidades que nos has platicado, que es el storyboard y el character development. ¿Cómo sería? O sea, ya nos platicaste ahorita que es el guión, ves con directores. Si nos puedes platicar un poquito cómo sería ese día a día, de ese desarrollo de X proyecto. Claro que sí. Bueno, ha cambiado un poco la dinámica desde que estamos en casa, ¿no? Entonces ya no tengo mi rutina normal de ir a un estudio, lo cual la verdad extraño un montón porque extraño mucho a mis amigos de los estudios. Pero bueno, pues uno se tiene que adaptar a las circunstancias. Entonces mi día a día es primero hacerme mi café, eso es lo más importante. Ajá, sí. Sí, y ya luego me siento en la computadora y veo cuáles son mis asignaciones, ¿no? Casi siempre tienes pues tú, por ejemplo, ciertas escenas que tienes que entregar. Y digamos que, por ejemplo, tengo la escena 5 de tal película, pues casi siempre checas de nuevo bien el guión porque, te digo, a pesar de que le das como una leída general, pues siempre necesitas ver las cositas que se te hayan perdido en la primera leída, porque son guiones muy largos, entonces es normal que se te vayan detalles. Entonces tienes que como que volver a checar y básicamente tienes que leer la escena y pensar, bueno, ¿cuál es el objeto de esta escena, no? Porque sí, o sea, a lo mejor en la escena, volviendo al ejemplo de dos personas platicando en el comedor, a lo mejor esa escena nada más eso se ve que pasa en la superficie, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo de esta escena? Todas las escenas en una película tienen que cumplen algún tipo de propósito. Puede ser darle información nueva a la audiencia, puede ser plantear un conflicto, puede ser presentar una serie de cosas, ¿no? Entonces tú como storyboardista checas la escena y dices, ok, pues supongamos esta es mi escena en la que tengo que demostrar que hay un conflicto entre los personajes. Entonces es una escena tensa. Entonces ya que entiendo que estos personajes están hablando pues de algún problema que tienen entre ellos, pues me dedico a buscar cómo puedo presentar eso. Los diálogos trato de más en la medida de lo posible tener, si no tengo voces que me haya dado ya la producción, a veces yo me grabo mis voces. Y ya después de que tengo más o menos la idea general, hago primero un rough o thumbnail que te digo, o sea, ni siquiera son dibujos acabados, son de verdad bolitas y palitos. Mi intención ahí no es que se vea bonito, es nada más o menos empezar a plantear la escena y ya con eso es que voy viendo cómo está funcionando. Sí. Pero bueno, básicamente ese es uno de los primeros pasos, ¿no? Los thumbnails, que muchas veces se los enseñaré a mi supervisor o los hablaré con quien sea que tengo que hablar esto para ver si más o menos les cuadran. Y ya que tengo eso, meto esta idea en el Storyboard Pro, que es el programa que yo ocupo,
Ahora, eso es el, como el programa estándar en la industria de la animación, pero pues también se puede usar Photoshop, también se puede usar así otras cosas, ¿no? Y empiezo a, ahora sí, a hacer unos dibujos un poquito más acabados. Nunca me preocupo tampoco que sean perfectos. Eso es algo bien importante que es, si alguien quiere entrar a storyboard tiene que entender que lo importante en el storyboard es que la escena se cuente y no vas a tener tiempo de dejar cada viñeta con un dibujo perfecto, pero tienes que tener tiempo suficiente para contar bien la escena. Entonces lo que tienes que hacer es aprender a resumir las características más importantes de un personaje. Por ejemplo, si tienes un personaje que tiene un moño y una falda, pues igual no le vas a dibujar todo el resto de los detalles demasiado, pero pues le pones el moño y la falda para que no haya pierde. Eso en la parte de rough, donde ya estamos viendo ya más un poquito la cadencia de cómo los personajes están hablando, qué es lo que está pasando. Y ese rough, ya suponiendo, digo, esto ya te lo estoy hablando como varios días, ¿no? Porque, por ejemplo, los thumbnails me pueden tomar un día, 2 días, quién sabe, dependiendo de lo largo de la escena. Pero ya después el rough me va a servir para que pues ya empiece yo a pelotear con mi supervisor o con mi director si está funcionando la escena. Algo bien importante es que no te encariñes demasiado con lo que estás haciendo porque casi siempre te van a cambiar cosas y al principio eso es difícil. Cuando empiezas en este mundo como que de pronto le cuesta a la gente entender que es parte de... Pero con el tiempo empiezas a agarrar la onda y ya ya te estás así de, ay, sí, está bien, lo tengo que volver a hacer. Sí. Y pues nada, eso básicamente lo sigues trabajando hasta que tienes un resultado que ya le gusta al director y entonces pues más o menos si te da tiempo lo pasas a un clean bonito para que en producción no tengan problemas. Ya checas que las proporciones de los personajes sean las correctas, porque eso es algo súper importante en animación, que quizá el personaje no está hermosamente dibujado, pero las proporciones que estás haciendo tienen que ser las adecuadas. Y nada, y te vas a la siguiente escena. Y así hasta que se acaba la película. Muy bien. Oye, entonces, por ejemplo, este proceso que decías de los thumbnails es un poquito más como para ti. O sea, cuando arrancas un poquito más burdo es como para ti entender un poquito como el timing, checar que todo esté como más o menos en tiempos y ya después es el rough. De hecho, en thumbnails ni siquiera veo tanto el timing en ese momento. Lo que estoy preocupándome más cuando estoy haciendo los thumbnails es los encuadres que voy a empezar a ocupar, entender dónde voy a colocar a la cámara y a los personajes. Y sí se lo enseño a mis supervisores o a mis directores. A veces no, depende del proyecto, pero la mayoría de las veces sí los enseñas. Y de hecho es divertido porque muchas veces cuando uno viene de la rama de la ilustración, como que primero dices, ¿cómo te voy a enseñar? Estos garabatos están horribles, ¿no? Le da pena a uno. Pero ya después entiendes que todos estamos enseñando garabatos horribles al principio, que esto no importa. Y ya se lo enseñas a quien se lo tienes que enseñar. Y sobre thumbnails todavía puede que haya cambios, puede que haya como retoques y ya de ahí te pasas al rough. Ok. Y por ejemplo, obviamente para esto, como dices, ¿no? Lees el guión, pero para este, digamos, primer acercamiento, ¿solamente te guiaste del guión tal cual o ya hubo un primer acercamiento tal vez con dirección o tu supervisor de más o menos de la intención, aparte de la cuestión del guión? ¿Ya hubo ese primer acercamiento, se supone? Sí, usualmente ya tienes como una junta o sea, cuando entras a un proyecto, usualmente vas a tener una junta de arranque donde más o menos para estas alturas tu director ya estuvo trabajando estas ideas desde antes, ¿no? Porque el director es pues de las primeras personas que está en el proyecto y él ya empezó como a entender la historia que quiere contar, porque esto es importante. Tú estás ahí para ayudar al director a contar la historia que quiere contar. Y él es el que tiene que entenderla mejor que nadie, ¿no? Entonces, pues tienes estas juntas con tu director, con producción y sí te dan más o menos una idea, ¿no? Hay muchas cosas que van cambiando en el camino porque es la naturaleza de estos proyectos. Usualmente te pueden decir algo al inicio y de pronto algo empieza a cambiar conforme avanza la película, pero casi siempre hay como, al menos ya sabemos a la meta a la que queremos llegar. Ya, ok. Y por ejemplo, ¿cómo sería ese... O sea, ya digamos,
ya pasaste por los thumbnails, ya estás con el rough. Como dices, es un proyecto que todo el tiempo está vivo porque está cambiando y hay ideas, pero en esencia se mantiene lo mismo. Supongo que has tenido oportunidad de tal vez de tener como ese feedback de parte del director. O sea, no sé cómo es ese proceso de, digo, tal vez suena un poco obvio, pero no sé si por ahí tengas algún ejemplo de ese proceso de cómo sería ese acercamiento con director que cuando te comparte, digamos, su visión. Pues suele ser una cosa como... en las primeras juntas siempre hay como mucho entusiasmo y quieren realmente que tú entiendas lo que ellos quieren contar. Y pues los primeros acercamientos son muy como... pues ahora sí que tú estás recibiendo toda la información, ¿no? Igual y tú también como que aportas, pero básicamente lo primero es que tú lo estás escuchando a él o a ella y empiezas a entender cómo va a ir la tirada, ¿no? O sea, cómo vamos a... qué es lo que más le interesa a este director que se cuenten las cosas. No sé si estás buscando como algo más específico, como de... No. O sea, digo, solo si había como un caso como muy particular de darte como la visión de X revisión ¿sabes qué? Es que, no sé, aquí... digo, yo de mi caso... o de mi lado vengo más del mundo de live action, pero está interesante saber del mundo de la animación, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de nuestro lado, que digo, no está peleado el uno con el otro, ¿no? Pero hay como temas universales, por así decirlo, ¿no? Como de, ¿sabes qué? De mi lado sería, necesitamos un lente 50 porque aquí lo que queremos es que la cámara nos ve más o menos, te encuadre con otras personas, shala. Entonces, más bien era como que en ese sentido, o sea, si de repente, supongo que también depende mucho del director, el tipo de visión que te pueda dar, si de repente son como más técnicos o no les importa tanto eso, sino que en el cuadro se vean los dos personajes, sino tanto qué tan abierto, qué tan cerrado, ese tipo de cosas. Sí, claro, y aparte cada director tiene como que su propio como manera de dirigir y eso es algo que también cuando ya llevas un ratito haciendo esto como que lo empiezas a comprender mejor. O sea, hay momentos que me ha servido mucho como esta retroalimentación con dirección. Ya no digo siempre, ¿no? Pero así como que momentos que puedo recordar mucho. Por ejemplo, cuando estuve trabajando en una película con el director Marvick Núñez, que es el director de La Liga de los Cinco. Es interesante cuando estás en un proyecto así, cómo estar hablando con tu director o con tu supervisor te ayuda a darte cuenta de cosas que tú no estabas pensando cuando estabas trabajando. Por ejemplo, en la parte de thumbnails, alguna vez yo estaba enseñándole a Marvick una escena donde pues yo llevaba, era una secuencia de unos personajes caminando en un bosque y yo como le estaba imaginando era de tal manera, ¿no? Pero hablar con él me ayudó, por ejemplo, a darme cuenta, uno, que estaba yo como que los encuadres que yo estaba ocupando por sí solos se veían bien, pero cuando veías toda la escena en conjunto, se estaban repitiendo mucho cierto tipo de encuadres. Y eso es bueno detectarlo porque eso, si no lo notas a tiempo, pues se vuelve como que una narrativa aburrida visualmente, ¿no? Entonces ese fue uno de esos momentos que yo recuerdo como de, mira, esto como que sí, es cierto, estaba tan enfocada yo en tal cosa que no lo había notado, qué bueno que él me dijo esto, ¿no? Y así pasa, ¿no? Con otros directores la comunicación es diferente y tú te vas adaptando. Oye, y por ejemplo, Renata, digo, es que traemos aquí dos temas y tampoco quiero como ampliarlo tanto, pero también me interesa saber un poquito, digo, ahorita ya nos platicaste del storyboard, ¿cómo sería ese proceso del character development? O sea, digamos, ¿cómo sería ese acercamiento? Sí, es que eso ya te digo, otro rollo. Haz de cuenta que, por ejemplo, storyboard no te preocupas tanto de la perfección en los dibujos, sino en contar la historia, ¿no? En character development sí necesitas preocuparte mucho porque los dibujos estén lo más cercanos a lo perfecto posible, porque te digo, va a ser el material que van a ocupar incluso para hacer rigs de animación, ¿no? Porque muchas películas y series ahora se trabajan en cutout. Y lo que hacen pues las producciones es que tú haces un giro y entonces ya después los riggers de Toon Boom o el programa que vayan a ocupar usan ese giro de referencia para hacer los rigs de cada pose, ¿no? Entonces es vital que tu giro sea lo más congruente posible, ¿no? Siempre va a haber, en 2D, siempre hay ciertas como truquillos o cositas que sí nos podemos dar la libertad de hacer, pero
hay cosas como cuidar que en tu giro siempre todos los elementos estén alineados bien, que el volumen del cuerpo tenga sentido, cositas así, es en lo que te tienes que enfocar. Entonces, más bien, acá tienes que tener un ojo muy exquisito para los detalles. Y sí es cañón en hacer el cambio de switch, ¿sabes? De estar como que aquí haciendo gravatos y acá como de, no, espérate, necesito lupa para que todo quede perfecto. Claro, y creo que eso está padre, ¿no? Porque desarrollas como dos tipos de visiones y sabes que son como dos tipos de habilidades para tal vez hacer, llamémoslo, no sé si como burdos, pero la idea se entiende, está el concepto ahí, pero puedes moverte en esas dos áreas, ¿no? De algo muy, muy, muy preciso y algo mucho más garabateado, pero eso no significa que algo garabateado con sentido, ¿no? De que tiene está dándote un mensaje, tiene una forma, ¿no? Tiene las proporciones, ¿no? Entonces creo que, como dices, ¿no? Podrían estar como sentirse medio alejados, pero a la vez como que tienen como cierta comunión, ¿no? Claro, y aparte, por ejemplo, sí hay ciertos procesos que si bien no son, o sea, no son iguales, siempre sí hay como elementos que se encuentran. Por ejemplo, la parte de que tienes que hacer un rough, eso también en Character Development, lo primero que tienes que hacer es un rough de todo el personaje girando y ya después te vas a los detalles, ¿no? Pero si ese rough no está bien hecho al inicio, entonces te va a costar mucho más trabajo después que tu giro sea adecuado, ¿no? Entonces sí hay elementos que se encuentran. Ya, claro. ¿Y cuál de los dos te gusta más desarrollar? A mí en lo particular me encanta el storyboard. Yo te puedo contar que para mí descubrir el storyboard fue lo máximo porque mi camino en la animación no fue como tan directo. No sé, o sea, yo estudié diseño gráfico y realmente no esperaba yo poderme dedicar a esto, sino que siempre me había gustado dibujar y yo quería dedicarme a algo de animación, pero en el momento que yo estaba pues viendo qué iba a estudiar y qué iba a hacer, no había nada, no había muchas opciones, ¿sabes? Todo el mundo me decía, eso no lo puedes hacer en México, ¿no? Entonces, pues yo me fui a estudiar diseño gráfico, que me pareció como que lo mejor dadas mis habilidades. Así como que dije, bueno, espero no morirme de hambre de esto. Y nada, pero pues como que no estaba muy segura de qué iba a pasar después de eso, ¿no? Ya después que me gradúo, empiezo a trabajar como diseñadora gráfica y dije, híjole, esto no me encanta, esto no está tan padre. Pero fue justo, o sea, me gusta mucho el diseño gráfico, que quiero aclarar, nada más que me di cuenta que no era lo que quería hacer yo las 24/7. Y justo en ese momento ya empezaban a surgir un poco más de estudios, ¿no? Ya en estas alturas ya Animex había estado, ya había desaparecido también. Bueno, creo que ahí siguen, pero ya no sé bien qué estén produciendo ahora. Ya había surgido Anima, ya había surgido Huevo Cartoon y todo, pero pues yo como que de todas formas no estaba como ni siquiera pensando en entrar a esos estudios, ¿no? Yo no estaba pensando en trabajar en animación realmente ya, pero un día con un amigo que se llama Osvaldo Salazar, que es un excelente modelador 3D, le estaba contando así como mis penas laborales y él así de, ¿y por qué no intentas entrar a PECPAX, que es un estudio de animación que está en Puebla, ¿no? Y yo dije, pues sí, a ver, lo voy a intentar. Y sí pude entrar al estudio, a pesar de que yo no soy animadora, pues como siempre he dibujado, siempre he tenido nociones que iban a ser útiles en ese trabajo. Y ahí, por ejemplo, empecé a hacer diseño de personajes y cositas así. Pero, por ejemplo, el día que me pusieron a animar, fue como un shock para mí descubrir que realmente no me gustaba animar, ¿sabes? O sea, sí me gusta animar cuando es algo como más libre, pero cuando es algo para una producción, de pronto dije, wow, esto es súper técnico. Creo que esto no es lo mío, ¿sabes? O sea, como que yo no sé, yo me imaginaba animación diferente y es maravillosa la animación. Yo admiro un montón todo lo que se hace en animación, pero yo sí dije, híjole, esto no era lo que yo me imaginaba. Entonces fue como que un shock de, oh no, ¿ahora qué, no? Y entonces pasé por muchos departamentos, así, te digo, haciendo fondos, haciendo character design, como que yo era como el comodín, porque sabían que me podían acomodar en varias cosas. Pero ya fue hasta mucho después que yo ya había hecho storyboard antes, pero para publicidad. Pero fue que cuando entro a Anime Studios fue para hacer storyboard para una serie animada. Y fue ahí donde dije, esto es lo que me encanta, esto es lo que quiero hacer, está increíble, porque
tienes más como libertad creativa, que es lo que a mí me gusta. A mí me gusta contar historias y sentí que storyboard era lo que se acercaba más a lo que quería. Entonces, pues sí ha sido movido, ¿no? El encontrarse en estas áreas. Y nada, y pues ha sido un viaje interesante. Sí, no, digo, está bien padre porque pues de la experimentación es donde qué me gusta y qué no me gusta, ¿no? Y eso creo que es muy válido. Oye, te preguntaría entonces, ¿qué tan importante es saber animación para poder hacer storyboards? ¿O qué, de acuerdo a tu experiencia que probaste qué es lo que era la animación y ahora que dices, ok, sí tengo ciertas nociones, pero qué tan digamos, necesario sería, ¿no? Digo, claro que complementa, pero me gustaría saber tu opinión. Bueno, es que es interesante porque yo ya con el tiempo que llevo de experiencia me doy cuenta de dos cosas. Que nadie nunca está pensando ser storyboardista, al menos antes, o sea, no era una carrera de que uno estuviese pensando. Ya ahora que la animación se ha vuelto más popular y que hay tantas escuelas y cosas, a lo mejor y sí, pero en ese momento, si eras storyboardista, era porque llegaste ahí de alguna manera, ¿no? Y casi siempre venías o de ilustración o de animación. Y es interesante porque de las primeras cosas que uno empieza a notar es los errores que uno comete cuando viene de esas diferentes áreas. Cuando vienes de ilustración, tus primeros boards estás súper preocupado porque se vean preciosos, no quieres entregar algo feo, no estás pensando mucho en la cinematografía, sino que estás pensando en cada imagen como una estática. Y es como de, no, espérate, esto se va a mover, tienes que apurarte. Y si vienes de animación, quieres animar todo el board. Y storyboard no es para esa parte, para eso va a venir la parte de animación, pero aquí tu preocupación no es que el movimiento se vea fluido, tu preocupación es que se cuente bien la historia. Entonces, todos nos pasa eso, a mí me pasó muchísimo cuando recién entré a los proyectos. Con el tiempo empiezas a entender en qué enfocar tus esfuerzos. Pero a pesar de que, te digo, cometes esos errores, también ayuda mucho el entender, bueno, el medio al que estás trabajando. Y si tu medio es animación, es muy importante que entiendas, por ejemplo, qué tipo de encuadres harían que una animación fuese súper costosa. Por ejemplo, si un personaje va corriendo, si le ves los pies en contacto con el suelo, eso es latoso de animar, ¿no? Entonces, si vas a hacer eso, que sea para un shot que valga la pena. Si va a ser para un traslado más sencillo, entonces tienes que pensar mejor en otro tipo de cámara, así. También tienes que pensar mucho como, pues, qué tipo de proyecto es. No es igual una película que para una serie animada. Entonces, sí te ayuda mucho tener esas nociones. En general, si entran animación a la industria, pues, no es forzoso que sean buenos en todo. De hecho, es imposible que sean buenos en todo porque cada área es bien compleja. Pero es bueno conocer un poco de todas. Es bueno empaparte un poco de la información para que pues, todos trabajen de la mejor manera posible. Qué padre. Sí, fíjate que no tenía noción de eso y hace mucho sentido, claro, lo que dices ahorita que pusiste el ejemplo de los pies. Y bueno, saber qué tipo de producto estás haciendo o qué tipo de proyecto para saber si aplica o no aplica, ¿no? Y entonces hacerlo de la forma más creativamente posible, de que siga contando la historia, pero pues eso no necesariamente tiene que ser costoso, ¿no? Entonces no lo tenía como tan arraigado, porque sí, depende mucho del tipo de producción, como dices, porque yo lo llevo al mundo de live action y pues de repente ves ahí casi explosiones enormes, pero pues a veces no es posible, pero también, o sea, tal vez nada más tienes una idea como muy general. Digo, yo de mi lado vengo más del mundo de la televisión, entonces una cosa es lo que dice el storyboard, es nada más una referencia en cómo nosotros lo aplicábamos. Estaba bien porque ayudabas a contar la historia, pero había muchas cosas que podían cambiar, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Entonces está interesante. No tenía tanto la noción de eso y está padre que compartas esa parte. Y te preguntaría, o sea, ¿cuál crees, o más bien, cuál sería la parte más satisfactoria así que de este rol? Uy, es que hay muchas. La verdad es que sí es un área que siento que te trae mucha gratificación el ver que cómo tu board llega, cómo tú lo hiciste y cómo se transforma hasta el resultado final. Muchas veces es muy padre, ¿no? Porque al final del día tú cuando empiezas en este proyecto
estás en el inicio de la producción y muchas veces pues vas a terminar tu board, pero ese proyecto va a seguir y te digo, en el camino van a cambiar cosas. Entonces, cuando tú llegas a la sala de cine o ves la serie en la que trabajaste, cuando ves tus boards es bien interesante ver cómo, oh, así quedó al final, ¿no? Y muchas veces a lo mejor sí se cambiaron cosas en edición y así, pero puedes ver como que cómo tú decidiste cosas que se terminaron en pantalla y es muy bonito, la verdad. Qué padre, qué padre. Y oye, y por ejemplo, ¿qué sería lo que tal vez, lo que no te guste tanto, no sé si llamarlo desmotivante o lo que no te agrade tanto de ese rol? Hay muy pocas cosas que no me agraden. Realmente es más que nada que pues a veces sí es difícil como entenderte, que se entienda bien tu escena y todo. Hay veces que te vas a encontrar escenas que te cuesta trabajo aterrizar o que incluso el director tampoco sabe muy bien qué quiere hacer. Entonces tienes que hacer una escena 1000 veces y al final a lo mejor ni siquiera queda la que tú hiciste, sino que se la pasan a alguien más porque es como de no está funcionando contigo, vamos a intentarlo con alguien más. Y eso puede ser como, sobre todo los artistas que nos encanta flagelarnos, puede ser como de, no, mi trabajo apesta, ¿qué hago aquí, no? Sí, pero ya que se te pasa eso, dices así como de, bueno, ya, no, qué bueno ya, que la haga alguien más. Yo voy a seguir con otra cosa. Y lo superas, ¿no? Pero sí son esos momentos que te hacen así mal viajarte. Claro, sí, y creo que, bueno, tú ya también lo dijiste en algún punto, ¿no? Que es como te tienes que acostumbrar a que va a haber muchos cambios, ¿no? Entonces te acostumbras a eso, ¿no? Entonces que va a haber como va a haber muchos cambios, ¿no? Entonces soltar rápido, ¿no? Soltar rápido lo que estás haciendo, ok, ya, lo que sigue, versión 2 de esto, ¿no? Sí, claro. Y te versión, diría, por ejemplo... pueden ser 20. Bueno, ahí está un buen ejemplo. ¿Cuál sería entonces el reto de tu rol? El reto es más que nada eso, adaptarte muy bien como a cada proyecto, comunicarte bien con tu director y ayudarlo a que lleguen como a una meta en común. Y pues simplemente hay veces que es más, hay producciones que son más fáciles que otras porque también es mucho la sinergia que se crea con el equipo y que también tú te involucras con el proyecto, porque también la realidad es que va a haber proyectos que te llaman más que otros. Ahí sí también te toca a ti ser profesional y decir, bueno, incluso aunque este proyecto no me encante, le tienes que echar ganas, ¿no? Se tiene que ver ahí tu profesionalismo, ¿no? Pero son cositas que pues sí, a nivel muy personal puede ser... difícil o que te puede costar trabajo, pero al final del día esto es un trabajo y no todos los días van a ser perfectos, pero creo que la suma de los momentos buenos es mucho mayor que los malos, ¿sabes? Claro, ok, qué padre. Oye, y esta parte de, supongo, todos tenemos deadlines, ¿no? Todos tenemos tiempos de entregas. Y digo, más ustedes que son como parte de esta parte del storyboard, que es como la base, ¿no? Para decir, ok, ya está aprobada tal vez esta secuencia, ya se cuenta la historia, hay que pasar a los siguientes procesos. Obviamente pues, tienes fechas que cumplir. No sé, digo, ahorita lo que te alcanza a ver es una persona muy relajada, ¿no, Renata? Pero esos momentos, supongo, todos tenemos momentos de estrés en el trabajo, ¿no? O de entregas. ¿Tú cómo manejas esa parte? O sea, no sé qué tanto tengas en ese sentido. ¿Cómo te va con eso? Qué bonito que pienses que soy relajada, porque la verdad es que no tanto. La verdad es que sí soy intensa para el trabajo. Eso creo que es un viaje que todo mundo tiene poco a poco que ir aprendiendo a modular también como tu intensidad en esta área. Al menos yo lo he tenido que hacer, ¿sabes? Porque a uno le importa mucho este tipo de cosas, o sea, uno lo ve y es así, en su momento ciertas producciones se sienten como de, no, esto va a definir mi carrera, esto es lo que va a hacer la diferencia entre que pueda seguir viviendo de esto o que no y así, entonces uno se clava mucho y eso puede hacer que se haga muy tenso como si las cosas no salen bien, ¿no? Pero con el tiempo empiezas a entender así como de, no, a ver, hay muchos proyectos. Hoy más que nunca, porque está habiendo muchísima producción animada, no solo en México, sino en otras partes del mundo. Entonces es como a ver, no, haz
muy buen trabajo en esta producción que es en la que estás ahorita y ya no te claves y sigue a la siguiente y así, y poco a poco tú vas a ir armando tu camino. Una sola producción no define todo. Digo, si hay producciones que sí han sido como un antes y después para la gente, pero eso también es un volado, ¿sabes? Eso no lo puedes controlar ni puedes saber qué onda. Lo mejor que puedes hacer es hacer tu mejor trabajo, trabajar bien con la gente, eso es súper importante, tener como una buena actitud y pues ahora sí que respirarlo, ¿no? La verdad es que muchas veces ya cuando estoy como que con mucho tope de estrés y todo, es como que sí me aparto de la computadora y es así de, a ver, estás haciendo caricaturas, cálmate, todo va a salir bien, tu trabajo está chingón, lo respiras, te vas a dar una vuelta y regresas y sigues. Sí, exacto. Y es que sí, o sea, solemos a veces muchas de las... tomarnos todo muy personal a veces, ¿no? Y es como, lo acabas de decir bien, o sea, como si nos definieran, ¿no? Y ya cuando de repente le damos vuelta a lo que estamos haciendo es algo divertido, ¿no? O que se supone que es algo que tenemos el privilegio de hacer, de trabajar en estos medios, porque sí, cuando ves el resultado es como, pues para entretener, ¿no? Y si ya tú no te estás entreteniendo o no te estás divirtiendo, es que algo no está funcionando ahí, ¿no? Claro, y creo que también, o sea, pero como te decía también hace rato, así, aceptar que esto es también un trabajo, no todos los días van a ser perfectos, y simplemente ser profesional, ¿sabes? O sea, es importante empezar a entender cómo, qué tipo de valor le das a tu medio y cómo quieres tú avanzar, ¿no? Entonces, sí, yo sería como muy de la idea de sean conscientes de que esto es como una chamba, es una chamba muy padre, pero es una chamba. Y eso respirar, ¿no? Tampoco que la chamba les consuma, porque uno de pronto también, como muchos de los que nos dedicamos a esto, antes esto era nuestro hobby, tendemos entonces a ser súper clavados y casi que trabajar 15 horas seguidas, ¿sabes? Y es como de no, les va a doler la mano después, no lo hagan, respiren, relájense. Claro. Sí, y tratar de encontrar el equilibrio, ¿no? Creo que todos en todas las industrias estamos luchando por eso, pero en esta en particular siento que es más difícil de pronto encontrar eso. Sí, creo que un buen punto esta parte de lo que tal vez inició como un hobby, ¿no? Y entonces cuando se vuelve trabajo, entonces lo quieres como tal vez como mantener ese mismo ritmo, pero pues es buscar el balance, encontrar ese balance. Y entonces te preguntaría, ¿cuáles crees que son las habilidades los skills más importantes para desarrollar el trabajo que haces? La comunicación es súper importante. En storyboard en particular, aprender a trabajar como rápido también es importante. También ahí uno tiene que ser como consciente que, bueno, es rápido, pero tampoco dejes que te exploten, ¿no? Pero sí tienes que desarrollar una buena velocidad para sacar boards. Entonces yo diría que trabajar rápido y conocer de cinematografía. De hecho, si yo pudiese, ya sabes, regresar al pasado y decirme como algún consejo, sería como de... no necesariamente estudia cinematografía porque creo que eso me hubiese llevado por otro lado, pero... aviéntate uno que otro libro, ¿sabes? O sea, checa más esto, porque ahora la entiendo mucho mejor, pero en su momento fue de lo más desafiante para mí al pasarme a esta área. Es de lo más importante que tienes que saber y pues la fui aprendiendo con la práctica que me dio el trabajo. Claro. Sí, no. Sí, sin duda es un... ahora sí que son muchas áreas que se van complementando y sabes que, por ejemplo, en esa y más del mundo donde tú venías, pues sí, complementan muchísimo a poder tener un mejor lenguaje cinematográfico, como tú bien lo mencionabas. Y de esta parte, digo, de origen eres diseñadora gráfica, tienes esta parte como de la ilustración. Y pues bueno, ahora sí que obviamente dejaremos tus redes y todo esto para que la gente te siga conociendo. Pero digamos, cuando haces los storyboards tienes que apegar a un estilo, ¿no? A un estilo más o menos, como tú dices, ¿no? O sea, para tratar de que lo mencionabas, ¿no? Tener como como hacer lo mínimo, pero que se entienda de qué personaje estás hablando, ¿no? Con ciertas cosas, sin ser tan específico en los detalles de vestimenta, por decirlo. Y tú tienes un estilo muy particular, ¿no? Por eso digo que vamos a dejar tus redes hablando un poquito más ya tú como ilustradora, ¿no? Entonces,
quisiera preguntarte esto de cómo encontrar, digo, ahorita cambiando un poquito de tema, cómo encontrar tu estilo en el mundo de la ilustración, porque está padre que tienes esta parte del trabajo que tienes que adaptar a algo, ¿no? De contar la visión de alguien más con los personajes de alguien más o que alguien creó, ¿no? Entonces tienes la habilidad de transformar eso, ¿no? De poder contar, mover, lo que sea. Y está este otro lado, digamos, si lo queremos ver un poquito más personal, de tú como ilustradora que tienes un estilo particular. Me gustaría conocer un poquito de esta parte de encontrando como tu estilo. Claro, sí. Fíjate que ese tema del estilo es como algo que uno se preocupa mucho como ilustrador al inicio, porque sientes que el estilo es lo que va a definir también tu carrera. Es que los que nos dedicamos a esto de pronto pensamos en demasiados absolutos y se siente como oh no, si no encuentro mi estilo, nadie nunca me va a contratar. Y es como de, no, cálmate. Sí. También es muy buena la adaptabilidad. Pero bueno, el tema del estilo, realmente yo también llegué a tener un momento en el que era de, no tengo estilo, sí tengo estilo, ya no sé cuál es mi estilo. Alguien dígame cuál es mi estilo, ¿no? Y ahorita ya no me preocupo por eso, porque creo que el estilo es realmente lo que tú le pones a cada ilustración tuya. Y la verdad es que yo, por ejemplo, veo las ilustraciones de mis colegas y casi siempre puedo decir, esta es de, no sé, de Ale Pérez, que es una colega que también aparte ahorita está dirigiendo una película y todo. Sé que es su dibujo, porque tiende en cualquier dibujo a hacer de tal manera, no sé, las cejas o los ojos, ¿no? Y de la misma manera, pues yo sé que yo también hay cosas que hago en mis ilustraciones que, si bien yo no las estoy pensando como conscientemente, yo las estoy implementando en ese dibujo, que hace que la gente diga, esto debe ser de Renny, ¿sabes? Entonces, ya trato de no como preocuparme tanto por eso. Ciertamente creo que hay ilustradores que tienen un estilo muchísimo más marcado que yo y eso está muy padre, pero creo que también yo conforme lo he estado trabajando, pues va más o menos definiéndose y a la vez cambiando, porque también el estilo es algo que constantemente está en evolución. Entonces es mejor solo como dibujar. Ayuda mucho ver referencias de diferentes artistas para que entiendas tú qué es lo que a ti te gusta y cómo puedes aprender a tú eso que te gusta implementarlo. Por ejemplo, yo soy súper de que me encantaba el anime desde chiquita, soy súper otaku. Entonces, a mí lo que me gustaba mucho eran los ojos y el cabello. Eran esas partes que era como de, me fascinan, quiero aprender a dibujarlo bien, ¿no? Sí. Y entonces creo que se nota en mis ilustraciones que me enfoco mucho en eso. De alguna manera, creo que todos tienen esa particularidad y pues no sé si alguien nos está escuchando y está en este rollo de, no, ¿cuál es mi estilo? Es como, tu estilo va a llegar solito, tienes que seguir trabajando, pero lo vas a ir encontrando. Oye, y por ejemplo, ahorita que hablabas de lo que te gusta del cabello y los ojos, ¿cuáles son tus influencias? De las referencias, o sea, ¿qué es lo que te... Digo, ahorita ya sabemos un poquito, pero si puedes andar un poquito más en esa parte. No, mira, era niña de anime 100% cuando estaba en la prepa y dibujaba mucho en esa estética, ¿no? O sea, pero sí era yo muy clavadilla de quiero dibujar, quiero ser la mejor, ¿sabes? Era yo como bien intensa. Esa mentalidad, cámbienla un poco ya que si quieren trabajar en esto porque no, o sea, no es tan útil. Pero cuando uno está pues adolescente, creo que es normal que estés buscando en qué te vas a destacar y para mí era súper importante ser buena en el dibujo. Entonces sí aprendí algo de anatomía y así, pero siempre también haciendo mis cosas de anime así. Y fue como que principalmente Sailor Moon y todo ese tipo de series, Dragon Ball y así, me influyeron un montón. Aprendí un buen de eso, de ver tele. Y ya después tuve una vez una plática con una amiga que se llama Ana Ramírez, que ella trabaja en Pixar. Ella y yo nos conocimos en Francia y ella alguna vez me dijo, es que en CalArts, que es la escuela pues, más importante, bueno, de las más importantes para estudiar animación, no aceptan portafolios de anime, al menos en ese momento, ¿no? Ya no sé cómo sea ahora, pero ella me dijo eso. Y eso se me quedó como que muy así de, ¿pero por qué, no? Y ya después entendí que era porque querían ver más tu rango, ¿no? Qué tan bueno eras adaptándote, qué tan bien conocías de ciertas cosas. Entonces empecé a estudiar un poco más otros artistas. Loish creo que fue una influencia muy grande para muchas chicas que nos dedicamos a la ilustración.
y Sakimi-chan también. Nunca he podido pintar como ellas, pero sí son mis referentes como para figura humana o como para estética. Ok. ¿Y qué te digo? Muchísimos más. Ya también en una onda más histórica me gusta mucho el Art Nouveau y también me clavé mucho en algún momento tratando de entender ese estilo y así. Entonces digamos que esas serían como que mis referencias más importantes. No, está padre, está padre. Está padre porque conforme nos vas platicando cosas, vamos entendiendo más de cómo es Renata, ¿no? Entonces está padre conocerte más de esta parte, como los orígenes, pues, ya hace sentido y lo que vemos. Entonces, a mí en lo personal me gusta eso un montón porque la forma tal vez de que tal vez vea un dibujo tuyo, ya tengo más trasfondo de entender tal vez un poquito, no el por qué, pero pues puedo entender un poquito más de qué está plasmado de ti sobre eso, ¿no? Entonces está muy padre que compartas esta parte. Oye, Renata, y cambiando un poquito de tema, digo, nos hemos encontrado, nosotros particularmente ahorita hablando del podcast, nos hemos encontrado con la dificultad tal cual de encontrar, vaya la redundancia, colegas mujeres, así que en puestos de liderazgo tal cual en esta industria. Y entonces me gustaría que nos compartieras un poquito eso de tú cómo ves ese tema desde, ahora sí que es donde te encuentras, desde donde laboras. Bueno, pues me encanta que esto haya salido el tema porque aparte de hacer lo que hago, también soy parte del comité de MUMA, de Mujeres en el Mundo de la Animación. Que si los que nos escuchan, si no lo conocen, es un movimiento precisamente enfocado en difundir el trabajo de otras chicas en el medio, también como capacitar y entender un poquito nuestro gremio desde nuestro lado, ¿no? Porque en su momento, pues ha habido muchos movimientos de mujeres en otros países y cuando surgió MUMA, pues las que somos parte del comité, que somos 6, fue como de, bueno, ¿cómo entendemos qué pasa en México, ¿no? O sea, ¿cuál es la situación de las mujeres en la industria de México? También nos encantaría abarcar como a América Latina, ¿sabes? Pero en general, primero ahorita enfocándonos en México. Y a eso nos dedicamos, ¿no? A entender un poquito cómo es este rollo, ¿no? Entonces, gracias a lo que he aprendido por estar en este movimiento, entiendo un poco mejor a lo que somos las chicas en la industria. Todo lo que voy a decir es como, obviamente son generalidades, no voy a decir que esto sea el caso de todos, porque siempre hay personalidades muy diversas. Pero lo que hemos aprendido en MUMA hasta la fecha es que, por ejemplo, la industria de la animación en México es muy joven, entonces no tiene como tanto, o sea, como que la entrada de hombres y mujeres, al principio eran mucho más hombres, ¿no? Pero ya después empezó a haber un momento en el que ya las mujeres empezaron también a entrar al grado de que está bastante parejo la cantidad de gente que entra, hombres y mujeres a animación, ¿no? Pero sí empezamos a ver como de, oye, pero pues no hay tantas como directoras de arte o tantas supervisoras de animación, ¿no? Las hay, pero notábamos que no eran como que tantísimas y descubrimos que, digo, son muchos elementos, tanto socioculturales y demás, pero también uno de los elementos bien importantes que nos dimos cuenta fue que el síndrome del impostor le puede mucho a las chicas en el medio. A los hombres también, el síndrome del impostor es algo que nos aqueja a todos, pero por nuestro contexto sociocultural tendemos a ceder un poco más ante ese síndrome del impostor y hemos estado muy socializadas a que todo sea como perfecto, ¿sabes? Entonces eso ha influenciado mucho a que las chicas no apliquen tanto a ciertas convocatorias o nunca se sientan lo suficientemente buenas para a lo mejor un puesto de liderazgo o que les dé demasiado miedo y así. Y entonces eso ha llevado que pues se la piensen más. Entonces pues de mientras, pues entonces otros chicos que a lo mejor también les dio miedo, pero no se la pensaron tanto porque ellos están socialmente culturalmente están más acostumbrados a que se les obligue a hacer así como de no, chamaco, tú puedes, ¿no? Tú rífate. A lo mejor eso los ha ayudado a que tomen esos puestos pues ya más así como de bueno, a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y repito, estos son generalidades, pero es algo que los números nos lo reflejan porque todos los años sacamos una encuesta donde le preguntamos pues a las chicas dónde están, qué es lo que hacen, qué es lo que quieren hacer y más o menos esto se ha visto respaldado con las encuestas de los años anteriores y lo que hemos hablado con las chicas del gremio. No, digo, sí, sin duda, sí,
tenemos, digo, de este lado sí los conocemos bien. De hecho, te vimos te conocimos cuando estuviste en el Pixelatl, cuando presentaron que iban a hacer una alianza con WIA. Entonces, desde ahí, digamos que tenemos que platicar con ellas porque sin duda, como tú dices, es importante como difundir esa parte. Y sí, esto de la encuesta que mencionas, alcancé a ver, y creo que fue la del año pasado, ¿no? Que las chicas en general están interesadas en puestos de lead, pero, o sea, la mayoría, ¿no? De las que encuestaron, o sea, sí lo quieren hacer, pero pues ahora sí que toda la explicación que nos acabas de dar nos pone más en contexto y está muy padre que le estén dando como mucho empuje a esa parte, ¿no? Sin duda, pues obviamente se aplaude eso, ¿no? Ojalá podamos hacer un espacio particular solamente para las mumas, ahora sí que aprovechándote para poder también, o sea, a final de cuentas, pues nuestro objetivo es difundir, ahora sí que todo lo relacionado a esta industria, y creo que es algo muy importante poder platicar tal vez muy específicamente de Muma, ¿no? Claro, nos encantaría en algún momento y nada más para que, el paréntesis, ¿sabes? Para que comentarles a los que están escuchándonos. Muma ya es parte de WIA, somos ahora sí que un episodio de WIA en México y cualquier cosa que se les llegue a ofrecer, sean hombre, mujer o como se identifiquen, cualquier cosa que necesiten, pueden seguirnos en nuestras redes y ahí estamos siempre porque nuestra intención es aparte facilitarle el camino a la gente que está entrando en la industria o que no sabe bien qué quiere hacer y nada, y eso incluye a todo mundo, ¿no? Entonces, bueno, nada más era como el comercial de... No, está súper bien. Y de hecho yo te pediría, digo, solamente, digo, porque como no sabemos cuándo vayamos a hacer esa plática, me gustaría solamente un poquito más, si nos puedes dar, me dijiste que eres parte del comité, quiénes los integran, más o menos desde cuándo nació, dar un poquito más de contexto, sería padre solamente para que las personas que alcancen a escuchar o que escuchen este podcast tengan un poquito más de noción y sepan un poquito más de Muma, independientemente que en algún punto espero podamos hacer un espacio o que coincidamos para poder platicar. Claro, por supuesto. Mira, el movimiento es bastante joven, nació en el 2019 y te digo, estamos conformadas por 6 integrantes del comité, yo incluida. Mis compañeras son Niurka Sequeira, Ale Pérez, Alma Canchola, Samantha Pérez y Ale Scutia. Todas tenemos experiencia en la industria en diferentes áreas, en storyboard, en layout, en producción y en recursos humanos. Entonces también esa como diversidad de ahora sí que de áreas nos ha ayudado como que al movimiento pues fluya bien, ¿no? Claro. Y sí, pues básicamente nacimos en el 2019 y seguimos trabajando duro. Justo este año sacamos nuestro primer workshop que fue con la intención de que chicas que necesitaran como, bueno, no que necesitaran, sino que quisieran participar, pudiesen aprender de pues, la gente que nosotros conocemos en el medio, que nos ha hecho el favor de dar mentorías y cosas así. Y la intención es que quienes participan en este workshop al final salgan con un corto animado que puedan pues, presentar, que sea portafolio y así, ¿no? Y estamos haciendo pues iniciativas como esas. No, digo, está increíble, está muy padre. Espero podamos coincidir en algún punto, pero gracias ahora sí que por darnos esta pauta o comentarnos un poquito más sobre Muma. Y bueno, y regresando un poquito a digamos como un poquito a la línea que traemos, me gustaría que nos platicaras, digo, al inicio nos comentaste un poquito sobre tu formación, de dónde venías y un poquito cómo tuviste que estar sorteando para llegar a un poquito a lo que te dedicas ahora, ¿no? Para decidir o cómo fue que llegaste. Pero estudiaste en la UVM, ¿cierto? Sí, estudié en la UVM de Puebla, te digo diseño gráfico y nada, pues de ahí vengo. Ajá, o sea, ¿cómo fue tu paso por ahí? O sea, ¿qué tal, ahora sí, qué tal esa experiencia sobre, digamos, tu formación para lo que haces hoy en día? Pues fíjate que muchas cosas de diseño gráfico sí me han servido en mi carrera en la animación, porque todas estas ondas visuales, aunque sí se diferencia mucho el diseño de hacer pues, storyboard, pues hay ciertos elementos que sí, como que el tema de los tercios, de entender de composición, de entender un poquito proporción y así. Es algo que también ves en diseño gráfico, así que al final del día sí ha sido útil para mi formación laboral, ¿no? Entonces
fue bastante útil. Yo al principio estaba como que un poquito insegura de, pues, o sea, como, ya sabes, o sea, como que uno cuando está viendo dónde va a estudiar, te preocupas demasiado por qué escuela va a ser, porque también, de nuevo, sientes que toda tu vida va a depender de que hagas una buena elección en ese aspecto. Sí. Y pues la UVM no era mi primera opción, la verdad, pero por temas de economía era pues la más adecuada para mí. Y ya después me di cuenta que no importaba tanto la escuela, porque por ejemplo en Puebla yo tuve profesores que daban clases en la UVM, que también daban clases en el TEC, que también daban clases en la UDLA. Entonces realmente la oferta académica era muy similar y pues yo no pagué tantísimo, ¿sabes? Entonces fue como de, ay, bueno, está bien. Entonces sí, todo, o sea, de todos lados puedes sacar pues provecho, ¿no? Nada más es cuestión de enfocarte, que es difícil a esa edad porque obviamente quieres echar desmadre cuando estás en la uni, pero sí se te quedan cosas y entonces la verdad sí estuvo bien. O sea, digamos que lo que te lleva son esas bases del diseño que sigues aplicando para... O sea, que a final de cuentas son las bases para que funcionan sí o sí para lo que estés haciendo. Claro, sí, y es que aparte... uno cuando entra a esta industria, si de por sí ya te gustaba la animación, ya estás entrando de todas formas con una como biblioteca visual en tu cerebro de la cual ni siquiera eres consciente, porque has visto mucho o te has clavado mucho en ciertas cosas, en ciertas áreas, que a lo mejor no las entiendes al 100 en ese momento, pero ya que las empiezas a entender, toda esa información visual de pronto llega a ti como con nuevo valor, ¿sabes? Así como de, oh, ahora ya sé qué hacer con todo este anime que vi en la secundaria. Sí, no, claro, sí, tienes razón, o sea, más bien no somos conscientes de eso, ya hasta que dije, ok, toda esa información, pues sí, todo el tiempo estamos llenándonos de información visual, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos viendo cosas y se van quedando ahí en nuestro archivo, en nuestra biblioteca mental. Totalmente, sí. Oye, Renata, ¿y entonces estudiar o no estudiar? De acuerdo desde tu perspectiva y de lo que has visto. Yo diría sí estudiar, porque sí creo que es útil, pero tampoco yo les sugeriría a las personas que nos escuchan que tampoco se malviajen si no se pueden meter a la escuela carísima, que sienten que es la más importante que entren en este momento. No pasa nada. Repito, la oferta académica muchas veces se repite en diferentes como que escuelas, entonces pues igual iban a poder compartir profesores, ¿sabes? Y aparte, ahorita ya hay pues muchos cursos, entonces puedes como que lo que veas puedes reforzarlo de otras maneras. Yo de todas formas te digo, sí, yo soy muy de la idea de que sí es útil la escuela, pero te digo, pero no es como un todo o nada, ¿no? O sea, a lo mejor no te puedes meter ahorita, qué sé yo, una escuela carísima, la UDLA. A lo mejor no puedes entrar ahorita a la UDLA, a tu carrera soñada de ahí, o a otra escuela que sea de ese estilo, de ese rango muy, muy caro. Pero hay otras opciones y puedes encontrar algo. Aparte, por ejemplo, para si también tus deseos irte fuera o algún momento estudiar al menos un año fuera y así, pues necesitas esos papeles, la verdad. Entonces, está bien tenerlos. Claro, sí, para todo, especialmente como dices, ¿no? Para toda esa cuestión administrativa de poder moverte, siempre es importante o siempre ayuda mucho tener eso, ¿no? Que a veces, por ejemplo, mucho depende de dónde vayas, ¿no? Porque a veces tal vez no es tan necesario, pero pues bueno, nos gusta hacer esta pregunta porque es darles a final de cuentas herramientas a la gente, como ahorita lo acabas de poner, ¿no? Tal vez no tengo como el presupuesto para esto, pero siempre hay opciones, ¿no? No es como absoluto. Exactamente, sí. Oye, Renata, y entonces, por ejemplo, ¿cómo fue digamos que aprendiste a dibujar? ¿Fue por el anime y el manga? O sea, ¿eso fue donde dijiste voy a intentar hacer esto? Sí, pues no siempre tuve facilidad para el dibujo desde que era pequeña, que como dicen, o sea, todos de pequeños dibujamos, pero ya somos después pocos los que seguimos manteniendo el gusto porque a lo mejor tenemos más facilidad, ¿no? Pero yo sí como que cuando encontré el anime fue así, te digo, mi pequeño corazón otaku desde pequeña fue como de esto me encanta. Y bien clavada yo, o sea, yo me acuerdo que sí, con mi mejor amiga, me acuerdo que nos poníamos a ver las caricaturas y era de, a ver, ¿por qué esos ojos se ven así? No entiendo. Y nos poníamos a ver los ojos hasta que era como de, mira, tiene como un punto negro en medio y alrededor tiene como puntos blancos. Hay que copiar eso, ¿sabes? Sí. Entonces era como de ese tipo de cosas por las que aprendí a dibujar
Y te digo, ya después fue como que ya que quería como mejorar, si era como de, supongo que tengo que aprender de anatomía. Qué flojera, bueno, lo voy a intentar. Y así. Y entonces, ¿en qué momento supiste que así que esto es lo que te querías dedicar? O sea, hubo un momento así como que digas, es esto. O sea, obviamente traes la influencia de todo lo que habías visto, pero hubo un momento así que dijiste que te abrió la mente a eso. Fíjate que yo desde chiquita sabía que yo quería dedicarme a esto, ¿sabes? Era de que yo tengo muy marcado el recuerdo de estarle diciendo a mi amiga así como de, vamos a hacer me acuerdo que estaba Sakura Card Captors de moda y entonces era como, ya sabes, uno de pequeño hace una copia súper igual a Sakura Card Captors, pero en tu mente es mucho mejor. Entonces era como de ya, o sea, esto ya puede ser una serie, hay que hacer nuestra serie cuando seamos adultas, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que yo siempre quise hacer esto. Sí, tuve un momento de desilusión en la prepa, cuando ya todo el mundo está diciendo, bueno, ¿de qué te vas a dedicar? Obvio no te vas a dedicar a hacer caricaturas, Renata, nadie vive de eso en México. Y yo, ¿qué? ¿Pero por qué? Y sentía como algo súper lejano, imposible, entonces pues me desilusioné y dije, pues voy a hacer otra cosa, no sé, arquitectura, no sé. Y algo sí debo decirte que en el momento que yo dije, bueno, no voy a hacer caricaturas, voy a hacer otra cosa, no supe qué otra cosa me hubiese gustado hacer, ¿sabes? Como que era como de, bueno, pues supongo que podría ser abogada, creo. Bueno, supongo que podría ser arquitecta, creo. Pero no, o sea, siempre mi corazón estuvo en mínimo dibujar, ¿sabes? Ya después era como de, ni voy a hacer caricaturas, pues, pero mínimo me voy a dibujar. En mi trabajo voy a hacer algo que tenga que ver con el dibujo. Pero te digo, pues la vida te va llevando hasta donde tienes que estar, porque yo realmente, ya después en la universidad y todo, no pensaba yo tampoco involucrarme en la animación de esta manera. Yo pensé que iba a ser diseñadora gráfica. Y de pronto aquí estoy, haciendo storyboard. Qué padre, padre. Es que son esos detallitos, ¿no? Porque cuántas personas, bueno, cuántos de nosotros no nos hemos sentido así, ¿no? Como de chinos, así, lo que estoy haciendo es correcto, ¿no? Y digo, otra de las cosas que reafirma que lo que hacemos, o del podcast nos gusta un montón, porque es como sentirnos identificados, ¿no? De que también yo me sentí así, ¿no? De tener esos momentos de incertidumbre, ¿no? Yo te diría, o sea, ¿tú cómo viste esa pregunta, esa gran pregunta de qué voy a estudiar? O sea, ¿cómo es que terminaste concluyendo en diseño gráfico? O sea, después de haber, como estabas diciendo, pues tal vez como abogada, tal vez como, o sea, ¿cómo, o sea, tal cual decidirte a diseño? O sea, ¿cómo te fue en esa época? Bueno, la verdad es que también yo estaba pensando mucho en mis fortalezas y debilidades y yo era como de, no quiero volver a saber de matemáticas en mi vida, las odio. Ok, ya decidí eso, ¿no? Pero, por ejemplo, también soy muy buena para las cosas que son teóricas, así. Entonces, pues sí coqueteo en algún momento a cosas así como, qué sé yo, historia y cosas así, no sé. Pero pues mi fortaleza realmente siempre fue dibujar, ¿no? Entonces, primero coqueteé con la idea de arquitectura, hasta que hice un día unos planos y dije, esto está horrible. Me quedaron muy bien mis planos, pero esto está horrible. Ajá. Mi papá estaba tan ilusionado porque yo ya le había compartido que a lo mejor iba a estudiar arquitectura y él estaba como de sí. Y ya después, no, papá, no quiero estudiar arquitectura. ¿Por qué no? Ya sabes, le rompí el corazón y yo, no, papá, es que lo voy a odiar. Y él así de, bueno, solo no estudies Bellas Artes, por favor, porque te vas a morir de hambre. Y yo, ay, papá, bueno, está bien. Creo que diseño gráfico no necesariamente me muero de hambre. Y literal así fue, ¿no? Pero sí tuve un rato de estar yo como que bien... Pues como que tristona porque no estaba segura de que, pues, de esa decisión, ¿no? Porque también diseño gráfico en ese momento no tenía la mejor reputación. Todo el mundo era como de, eres diseñador gráfico, también te vas a morir de hambre. Pero ya fue así como un momento en el que dije, a ver, lo importante es que seas bueno en lo que haces. Si hay diseñadores a los que les va bien, ¿por qué no me va a ir bien si sé que le voy a echar ganas, no? Entonces como que ya me relajé. Oye, y con todo esto que digo, esto que está padre, ¿no? Está padre lo mismo, lo que te digo de la parte de sentirnos identificados con ese momento que creemos que es lo que tal vez no nos podemos equivocar, ¿no? Porque pues ya tendremos que tomar una decisión, pero está padre que compartas esa parte. Y pues ahora digamos que repasando, viendo cómo ha sido tu formación y dónde te encuentras hoy en día, ¿cómo le hago? O tú qué consejos darías haciendo como todo este repaso de si yo quiero ser storyboard artist, ¿qué necesitaría, digamos, estudiar o trabajar? No dijiste ahorita, mencionabas la parte de, pues si yo pudiera regresar un poquito el tiempo, tal vez me cultivaría más en la parte de la cinematografía. O sea, haciendo como este análisis, ¿qué nos podrías decir al respecto?
Eso totalmente como entender un poco más de cinematografía para que no llegues así como en blanco, así de que, ¿qué es esto? Ajá. Eh, y recomendaría pues muchas sesiones de dibujo en vivo, porque ese Ujú. tipo de sesiones de dibujo, si te pones de meta como que tengo 5 minutos para hacer esta pose o tengo 2 minutos para hacer esta pose, aprendes a dibujar rápido fijándote en lo importante, ¿sabes? O sea, no te va a dar tiempo de estarle haciendo el cabello a la modelo, pero tienes que echar unos trazos rápidos para agarrar la onda de la pose. Entonces, ese Ujú. tipo de cosas son súper buenos entrenamientos para que cuando estés haciendo storyboard también aprendas uno a discernir qué es un detalle importante y cuál no, para que entonces puedas simplificar el personaje. Y dos, te va a dar velocidad. Entonces, esos son como que las dos que yo invitaría a que practicaran. Sí, ¿no? Para justo tomar lo esencial, ¿no? Creo que esta parte digo, la experiencia te va dando ese ojo crítico, ¿no? De qué es con lo que se cuenta la historia. Exacto. Está padre. Oye, Renata, y por ejemplo, ¿cuál dirías que ha sido el reto más grande, el más importante? ¿Hay algo ahí que tú digas, sabes que esto sí de plano eh, me costó trabajo? Eh, Creo que parte del tema técnico en storyboard, porque siempre pues hay como una onda de curva de aprendizaje ahí que tú siempre tienes que estar llevando y todo. Ujú. Creo que también fuera de hacer storyboard o fuera de hacer desarrollo de personajes y todo, también es el eh, como entender el valor de tu trabajo y aprender a negociar, aprender a hablar con la gente y pedir lo que sabes o lo que necesitas sin que, o sea, poder aprender a negociar con tus productores o con la gente con la que trabajes. Creo que eso es una destreza que también invitaría a la gente que nos escucha a que aprendan a desarrollar, porque obviamente esto es otra vez una generalidad, pero Ujú. muchas de las personas que nos dedicamos a esto tendemos un poco más a ser introvertidos, a ser un poco más penosos. Así más o menos es el gremio, ¿no? Entonces, Ujú. eh, al inicio nos cuesta mucho negociar, nos cuesta mucho preguntar incluso, porque como que siempre estás con el miedo de, ay, no, ¿qué van a pensar si les pregunto algo? Seguro es una pregunta bien tonta. Van a preguntarse que qué hago aquí, que no sé qué. Así Ujú. unos miedos que de pronto es como de, no, cálmate. Todos saben que eres nuevo y que no sabes todo. Te van a Ujú. decir, nadie, no, o sea, la verdad es que, al menos en mi experiencia, eh, la gente siempre ha sido muy amable. O sea, nunca ha habido como un momento en el que te hagan sentir como de, ah, qué pregunta tan tonta, ¿qué te pasa, no? Ujú. Entonces, pues es cuestión de perder ese miedo a interactuar con los demás y te va a ayudar un montón. O sea, el aprender a comunicarte con los demás es también importantísimo. Sí, no, sin duda, sí, das mucho como el clavo en ese punto, ¿no? Sí, tendemos a ser una industria un poquito retraída, ¿no? Y no, digo, una generalidad, como dices, no digo que todos sean así, pero sin duda incentivar eso. De hecho, por ejemplo, para mí es uno de los, cuestión personal del podcast, digo, nada, así como platicando, como nota curiosa, a mí, Ajá. pienso que a mí me cuesta trabajo hablar con las personas, ¿no? Y entonces, este fue también parte de ese proyecto de yo incentivarme a hablar más, ¿no? Entonces, está padre, o sea, lo que voy es que entiendo perfectamente el punto y pues sí, invitar a la gente pues como todo, entre más lo hagas o entre más lo practiques, va a ser más sencillo con el tiempo, ¿no? Independientemente de lo que te dediques o lo que sea, y hablando ahora de la cuestión de hablar y decir lo que piensas, todo está en la forma en que digas las cosas, pero que comuniques lo que quieres, sin duda te va a ayudar mucho, ¿no? Es un gran punto el que menciones. Oye, y por otro lado, ¿hay algo que tú consideres que, bueno, o algo que haya pasado dentro de esta experiencia que llevas que te llene como de orgullo o satisfacción de algo que hayas hecho? Bueno, aparte de, creo que la verdad, mi primer proyecto de como storyboardista, que fue una serie para Netflix que se llama eh, Legend Quest, Masters of Myth, en español se llama Las leyendas, criaturas ocultas. Ujú. Es como esos proyectos que hasta la fecha le tengo mucho cariño, no solamente por el resultado, porque creo que el resultado quedó bonito, sino que también por Ujú. las personas que conocí y todo lo que aprendí. Ese proyecto me marcó así como un antes y después y hasta la fecha me siento como orgullosa de los boards que hice, ¿no? Obviamente ya lo ves con un ojo diferente y hay cosas que dices, ah, esto se ve medio pinche ahora, ¿no? Sí. Pero de todas formas les tengo cariño, ¿no?
Y, Claro. y fuera de pues el trabajo, pues ser parte de MUMA también me llena de mucho orgullo de Ujú, que haya sido un movimiento que ha crecido bastante y que creo que sí estamos haciendo progreso. Y eso también es ujú, de esas cosas que dices, wow, qué suerte tengo de haber estado en el momento adecuado, rodeada de las personas indicadas para que hiciéramos esto, ¿sabes? ujú. Y me siento muy feliz de ser parte de eso. Qué padre, qué padre. Gracias por compartir eso. Sí, sin duda es motivador. Y oye, husmeando un poco en tu Instagram. Ah, sí, bien stalker, ¿no? Oye, vi algo que me llamó muchísimo la atención y creo que está bastante padre. Me gustaría que nos platicaras un poquito del deseo de Tania. Ay, mi proyecto del deseo de Tania. Todavía ahorita tengo que seguirlo trabajando. Ujú, Es un pitch que mandé para Girl Power del 2020, me parece que fue, no me acuerdo. ujú, Y no quedó, pero pues bueno, es que hay mucha competencia en ese tipo de convocatorias. Y es de todas formas una idea que quiero desarrollar. No quiero como hablar demasiado de eso, pero no te estoy preocupes. planeando que si no sale para... O sea, lo voy a seguir intentando meter en convocatorias, pero si no queda en una de estas, pues voy a ver si saco un cómic. Pero básicamente es un proyecto como donde quiero vertir todo lo que a mí me gusta, ¿sabes? Porque una cosa que pasa también cuando te dedicas a esto es que todo el Ujú, tiempo pues te tienes que adaptar a las necesidades de los proyectos. Entonces, claro. pues nunca vas a estar haciendo 100% lo que tú quieres a menos que sea tu proyecto. Y Ujú, eso fue como que la revelación que para mí fue como de, pues yo quiero hacer mi serie como pues para niñas con los elementos que a mí me gustan, que para mí son importantes, ¿no? Entonces tiene una ujú, onda medio Magical Girl la serie, tiene elementos que para mí son importantes, que son aparte con los que crecí y que quiero como, como contar a mi manera, ¿no? Entonces, ujú. pues sí, es una idea apenas ahí cocinándose, pero cuando haya más, pues estaré feliz de platicarles más. Por favor, digo, no, qué padre. O sea, digamos que es tu proyecto personal. Sí, tengo varios, pero sí, ese es como el que tengo más claro en mi cabeza, como aparte algo que siento que podría ser eh, más vendible también, digamos, de alguna manera, Ujú, porque tengo como también otras historias que son un poquito más como más manga, es mucho más nicho eso, entonces eso no lo metería en una convocatoria, por ejemplo, pero sí haría un cómic de esos, ujú. pero este por acá sí siento que podría tener potencial para hacer, si no una serie, pues mínimo unas cápsulas animadas, cosas así. Ya. Oye, digo, ahorita me dio curiosidad. Mencionaste que, bueno, este es como tal, es tu proyecto más, que tiene más forma o que puede tener más potencial, pero ¿qué otros proyectos tienes? Y es que también a veces escribo, entonces también tengo ahí Ya. como que cositas que quiero desarrollar más. Digamos que aparte de Ujú, escribir, eh, se volvió como que mi hobby después, ujú. porque dibujar inicialmente era mi hobby y ahora trabajo de esto. Necesitas Ujú. hacer otra cosa después, o sea. Claro, es eh, necesario. pero pues de todas formas siempre me ha gustado contar historias. Entonces ahorita me estoy volcando más en el área de la escritura, estoy aprendiendo porque pues yo nunca me he considerado tampoco escritora, pero ya ahorita digo, Ujú, ay, ¿por qué no? La verdad es que creo que sí puedo desarrollar mis propias cosas y ujú. estoy aprendiendo un poco de esa destreza y pues también soy de un corazón muy romántico, tengo ahí unas historias como muy románticas y dramáticas por ahí que Qué quiero padre. Ujú, sacar un día y creo que esas serían más bien en formato de cómic para tener más libertad de que pasen cosas más intensas, ¿no? ujú. Y sí, también eso es lo que quiero enfocarme. Lo que necesito también es liberar un poco mi agenda, porque ahorita tengo demasiados proyectos encima, Ya. pero tengo estas ideas desarrollándose. Qué padre, qué padre. Es que sí es súper necesario. Digo, a veces hace falta eso, ¿no? Digo, el hecho de contar lo propio. Digo, si te gusta eso. Digo, porque justo nosotros, digamos, fuera de lo que es el podcast, nos encontramos en un momento así de querer contar lo propio y es lo que estamos intentando hacer. Porque sí, puedes pasar mucho tiempo contando las historias de los demás, está padre, pero sí Sí, claro. necesitas lo propio, necesitas lo tuyo. Entonces, ojalá podamos saber más de esos proyectos. Y pues bueno, ya sabes, aquí está el espacio Ujú. cuando ocupes. Y cuéntame un poquito, o sea, ¿qué sigue para Renata?
Bueno, ahorita por lo pronto salir de esta montaña de trabajo en la que me metí yo sola, porque estoy en varias producciones y sí es mucha chamba. Uh-huh. Entonces digamos que sí estoy así de esas veces que hasta en los fines de semana estoy teniendo que trabajar, pero bueno, tengo, sobre todo ahorita por ejemplo estoy trabajando en un cómic independiente que se llama A la Brava, donde yo soy la dibujante. Ya después también hay otras artistas, Ari Navarrete y la colorista, ahorita te digo su nombre. Pero entonces digamos que yo me encargo a los dibujos y ya las demás hacen color y todo lo demás. Y es un proyecto bien padre, pero pues sí está haciendo como un entrenamiento Saiyajin sobre todo, sobre cómo hacer un cómic comisionado, ¿no? Porque he hecho como cosas personales, pero cuando es a tu ritmo, pues más o menos tú vas viendo cómo le haces, ¿no? Sí. Y entonces ese proyecto necesito como sacarlo ya adelante y ya cuando quede eso, más bien quiero hacer pues mi propio cómic, ¿sabes? Porque tengo te digo, este es comisionado, yo quiero ya mejor como que hacer lo mío y nada, pues ver qué otras producciones me llaman, porque ahorita está habiendo mucha oferta de trabajo para el mundo de la animación y pues uno no se quiere quedar atrás. Claro. ¿Qué Déjame padre, rápido, Renata. te digo. Por favor, sí, no. Nada más para decir, la colorista se llama Aislinn, la de ese cómic. Entonces, pues ya. Ok. ¿Y ese cómic comisionado? No te preocupes. Ese cómic comisionado es tiene como alguna fecha de que se quiere como quiere salir, algún de publicación o algo así. Digo, solo para igual. Sale 2022. Ok. Sí, nosotros tenemos que terminar este año, pero sale 2022, entonces... Ok, muy bien. Oye, Renata, pues ha sido un gusto poder platicar contigo. Gracias por este tiempo, por este espacio, ha sido inspirador, ¿no? Sin duda, hablar contigo, sabemos que esto le va a funcionar y el objetivo de lo que hacemos se cumple. Así que muchas gracias por este tiempo. ¿Hay algo más que quisieras agregar? No, nada más. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por tener este podcast para compartir este tipo de... Pues esta profesión está padre que nos hablemos más los unos a los otros sobre cómo está la onda. Creo que eso también va a ayudar a que condiciones laborales mejoren y que vayan saliendo proyectos más chidos y que la industria crezca. Así que estoy muy contenta de que me hayan invitado. Completamente de acuerdo contigo. Nosotros también estamos contentos de que hayamos podido coincidir. Ha sido un placer y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. No, de qué, a ti, muchas gracias.